Hola a todos, bienvenidos a la clase número 1, Fisiología del Sistema Digestivo, parte 1. Mi nombre es la licenciada Kis Erika, como ya me presenté en la parte de inicio de esta plataforma virtual. Soy licenciada en enfermería y hoy les voy a acompañar en lo que sería esta clase inicial de lo que es la fisiología digestiva. Nuestro tema va a ser la fisiología inicial de la digestión de la boca al quimo. Así que empecemos. Los objetivos de esta clase van a ser que puedan describir las estructuras anatómicas involucradas en la cavidad bucal, la faringe, esófago y estómago, reconociendo las funciones del proceso digestivo, explicando el mecanismo fisiológico de la deglución, identificando la participación del sistema nervioso central y periférico, analizar las fases de secreción salival y su regulación nerviosa, reconociendo las funciones motoras del estómago, los movimientos de la función de reservorio, movimientos de mezcla, trituración y vaciamiento gástrico, así como la coordinación neuromuscular para que se produzca todo este movimiento en el estómago. Comprender los mecanismos de secreción gástrica, la fase de regulación cefálica, gástrica, intestinal, y el rol de las células gástricas, identificando los componentes de la barrera mucosa gástrica y la importancia en la protección del epitelio. Muy bien, arranquemos entonces con la primera parte que va a ser la fisiología de la deglución. ¿Qué tenemos a nivel de los tejidos básicos de este sistema, de este inicio eh, de la cavidad bucal? Vamos a encontrar que tenemos tejido epitelial, ¿sí? Que es uno de los tejidos básicos que tenemos en nuestro organismo, que van a cumplir una función de revestimiento y también glandular, ¿sí? Como verán en la imagen, tenemos distintas partes en este tipo de epitelio. em, un epitelio, un adenómero que va a tener una porción secretora y un conducto excretor, ¿sí? Que este conducto excretor va a estar solo en las células que sean el tipo exócrina, es decir, que van a liberar un jugo o que van a liberar un contenido hacia la luz de algún tejido, ¿sí? Cuando son endocrinos no tienen estos conductos porque su producto o su secreción va a ser liberado a nivel endocrino. Entonces, vamos a tener porción secretora y conducto excretor en el caso de los exocrinos. Además de eso, ¿sí? Como verán en la imagen de la izquierda, ¿sí? Vamos a tener glándulas de tipo exócrina, que es lo que hablamos anteriormente, y glándulas de tipo endocrina, que vamos a tener más relación con los vasos sanguíneos, que es por donde la circulación, por donde va a liberar su producto. Y va a tener efecto o en la luz del órgano, en el caso del exócrino, o a distancia, como lo son por lo general las glándulas endocrinas. Continuemos. Ahora volviendo a lo que es la digestión, este proceso se va a dar desde la boca inicialmente, donde se va a formar el bolo alimenticio, que se va a mezclar con la saliva, que vamos a ir hablando después de cada uno de estos factores, y va a bajar hasta el estómago. Una vez en el estómago se va a formar el quimo y con la ayuda de los jugos gástricos esto va a seguir formándose hasta llegar al intestino delgado. En el intestino delgado se va a terminar de formar el quilo, ¿sí? Gracias a la conjunción de este quimo con la bilis, el jugo pancreático y los jugos intestinales, ¿sí? Todos estos jugos en unión con el quimo van a terminar formando lo que es el quilo. Y en su pared del intestino delgado vamos a encontrar que tienen las células epiteliales, las de revestimiento que hablábamos anteriormente, van a tener muchas vellosidades, que es por estas vellosidades donde se van a ingresar los nutrientes al organismo,
ya que a través de estas y el contacto con los capilares van a llegar al aparato circulatorio todos estos nutrientes. Por el otro lado, todo lo que pasa que no son nutrientes continúa su camino por el intestino grueso para terminar formando las heces, que son los residuos que quedan de toda esta extracción de nutrientes que recibió el kilo, el alimento, ¿no? Así que bueno, esto es en líneas generales el camino que seguiría lo que es la digestión, ¿sí? Ahora sigamos avanzando. Entonces, reiterando, para hablar de lo que sucede en la primera parte. El alimento va a recibir una digestión bucal, sí, inicialmente a nivel de la cavidad bucal, con la presencia de los dientes y los músculos masticadores, que lo que van a hacer es movimientos, ¿sí? En conjunto y coordinados. En el caso de los dientes, tienen la función de la masticación, y en el caso de los músculos masticadores, hacer movimientos en la cavidad bucal para producir una mezcla de de todo el alimento que se está masticando, ¿sí? Es decir, busca la forma de ir moviendo todos estos alimentos que se van disolviendo con la ayuda de los dientes, ¿no? Esta parte se le dice que es una digestión mecánica, que es lo que está en celeste. Después, la lengua, la función que va a tener en este caso al recibir el alimento, va a ser la del sentido del gusto, ¿sí? De poder sentir qué sabores tiene la comida, ¿sí? En cuanto a la saliva, que se va a formar por una conjunción de moco y agua, ¿sí? Eh, Va a tener una función más bien de lubricación y de humectación de la cavidad bucal, que en conjunto con estos movimientos de mezcla y masticación va a ir lubricando y formando lo que es el bolo alimenticio, ¿sí? Además, la saliva, aparte de tener moco y agua, también tiene la amilasa salival. ¿Qué es esta amilasa salival? Es una enzima que lo que hace es digerir el almidón y las partículas de cómo que va desintegrando el alimento. Así que este alimento se termina formando por la digestión mecánica y la digestión química en el bolo alimenticio. Continuamos. Ahora vamos a hacer como un breve repaso de lo que es la cavidad bucal. Esto lo vimos en la clase de anatomía, ¿sí? En la primera parte del año, ¿sí? Es básicamente hacer un repaso sobre el continente, es decir, dónde se está llevando a cabo todo este proceso de la digestión bucal. Bien, recuerden que el techo de esta cavidad bucal va a estar formada por el paladar duro y blando, ¿sí? El suelo va a estar formado por los tejidos blandos, ¿sí? En nuestro caso va a ser la lengua, y las paredes laterales van a estar dadas por los músculos masticadores, ¿sí? Después de esto, tiene una comunicación esta cavidad bucal hacia posterior con la faringe a través de la entrada que sería el istmo de las fauces. De esta manera, el bolo alimenticio va a pasar hacia la faringe, hacia la orofaringe, a través del istmo de las fauces. Continuando con esto, vamos a hablar brevemente sobre las glándulas salivales. Como les mencionaba, las glándulas salivales tienen la función de lubricación y humectación de este bolo alimenticio, y vamos a encontrar que tenemos glándulas mayores, eh, que son glándulas pares, y glándulas menores, que son las glándulas accesorias, que se van a localizar sobre todo en la mucosa o en la submucosa de la cavidad oral. Las mayores van a ser la parótida, las submaxilares y las sublinguales. Y las menores van a ser las ubicadas en la mucosa lingual, labiales, bucal, molares, palatinas, ¿sí? Estos van a conformar lo que es la composición de la saliva, ¿sí? ¿Qué es la saliva? Es un líquido incoloro de consistencia acuosa
o mucosa con proteínas, va formada por glucoproteínas, hidratos de carbono y electrolitos en solución. Va a contener distintas enzimas que lo que van a ayudar es a degradar este bolo alimenticio de forma química, ¿no? Parte de, se produce parte de la digestión química, porque la otra parte va a seguir continuándose a lo largo de la digestión en el resto de los órganos digestivos. Va a contener la tialina, la lipasa lingual, la mucina, inmunoglobulina A, lisozima, lactoferrina, leucocitos y células epiteliales descamadas. Bueno, esto más de lo mismo, alimento, se tritura, se produce la mezcla de masticación, produce la saliva, el 95% de agua, vemos acá en la imagen lo naranja, que son las glándulas salivales, se produce el bolo alimenticio. Entonces, acá en esta imagen tenemos básicamente por ejemplo, las glándulas parótidas, ¿sí? Que produce líquido seroso en un 70% de lo que corresponde al total de las glándulas salivales. Y esta glándula va a drenar todo su producto, toda esta saliva, hacia el conducto, hacia el segundo molar superior, ¿sí? Por ese espacio va a verter su producción hacia la cavidad bucal. En cambio, las glándulas submandibulares, como verán, se encuentra por debajo, ¿sí? Anexa a la mandíbula inferior, va a tener una secreción de tipo serosa y mucosa, correspondiendo al 30% de la producción de saliva. Y desemboca en los conductos de Wharton a ambos lados del frenillo. Después tenemos las glándulas sublinguales, ¿sí? Que son de secreción menor, mixta, y se ubican en el piso de la boca, ¿sí? Bien, ¿cómo se forma la saliva? Se va a secretar en los adenómeros, como les mencioné al principio, y se va formando en el sistema ductal, ¿sí? La saliva se termina formando en el sistema ductal. Acá vemos tres tipos de adenómeros, ¿sí? Tenemos uno que es bien secretor, el otro excretor y después tenemos los mixtos, ¿sí? Esta porción secretora, perdón, serosa, la anterior imagen era serosa, mucosa y mixta, va a estar formada por los acinos, ¿sí? Que son estos sacos de células secretoras. Vamos a tener tipo seroso, mucoso y mixto, que es como les mencionaba previamente en la producción de estas glándulas salivales, ¿sí? Dijimos que algunas eran mixtas, algunas eran más de tipo serosa y otras más de tipo mucosa. Entonces, la secreción serosa va a ser más bien fluida, con proteínas y tialina, y la mucosa es más viscosa, es más espesa y es abundante en mucina y en hidratos de carbono. ¿Qué tienen estas células acinares, es decir, estas células que se encuentran en estas glándulas? Tienen células mioepiteliales, como verán en la imagen que tiene todo ese entramado rojizo que habla de presencia de músculo, que van a compartir membranas basales con las células acinas, es decir, con las células que están formando la saliva. Estas proyecciones citoplasmáticas de estas células acinares, células epiteliales, perdón, van a envolver al acino y a los conductos. Son ricas en actina y miosina, que son estas proteínas, tienen la posibilidad de elasticidad. Su contracción va a ejercer presión sobre el acino, es decir, al producir esta contracción van a liberar la descarga del producto, es decir, de esta secreción, hacia el conducto glandular, estrechando cada vez más el acino para liberar la producción hacia el órgano. Los acinos mixtos van a tener dos tipos celulares. Las células mucosas en la parte proximal, las células serosas en la parte distal, formando un caquete de células serosas que secretan el producto al espacio intercelular, muy tortuoso que se encuentra en las células mucosas. También van a recibir el nombre de semilunas de Januzzi, ¿sí? Como verán en la imagen, que tienen todo un acino mucoso y el acino seroso se encuentra hacia afuera como una glándula, como una semiluna, ¿sí? Estas son de tipo mixto porque tienen también conducto excretor. Em, entonces, la saliva va a estar formada por componentes orgánicos e inorgánicos,
¿sí? Los orgánicos son las proteínas y los carbohidratos, que es lo que veníamos mencionando previamente, y los inorgánicos por los iones y el agua que tiene. Bien, ¿cómo se produce este proceso de contracción a través de estas células mioepiteliales? A través del control simpático y parasimpático, ¿sí? Es decir, con el sistema nervioso simpático y parasimpático previamente, posteriormente. Cada uno va a ejercer en momentos distintos de la digestión para o producir la contracción o dilatación de estas. Entonces, este proceso de deglución, como verán en la imagen, cómo se produce el ingreso del alimento, la formación del bolo alimenticio y cómo continúa su pasaje hacia la faringe y posteriormente al esófago. Tenemos una secreción salival con una fase cefálica, una fase oral y una gastrointestinal. La fase cefálica va a ser estimulada por el alimento, ¿sí? Es decir, cuando nosotros empezamos a ver o leer la comida, nuestro sistema nervioso central sensa a través de los sentidos, del gusto y del olfato, está este primer estímulo para empezar a secretar saliva, ¿sí? Posteriormente, cuando ya el alimento contacta la mucosa bucal, eso también es un estimulante para la secreción de saliva. Y la gastrointestinal va a ser la modificación en la secreción por, bueno, justamente la presencia y la llegada del bolo alimenticio al resto del tracto gastrointestinal. Como verán en la imagen, cómo se produce el traspaso, ¿sí? Del bolo alimenticio. La lengua lleva el bolo hacia la parte posterior, es como que la empuja, se produce una oclusión de la mandíbula y se cierran los labios, el paladar se eleva y las cuerdas vocales se estrechan para posteriormente descender la epiglotis y proteger la vía aérea y así el esfínter esofágico superior se relaja y se produce la contracción de los músculos de la faringe para propulsar este bolo alimenticio hacia el esófago. Y una vez en el esófago, continúa con la onda peristáltica primaria y secundaria, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en este momento. Este complejo de la dilución, complejo mecanismo, va a estar regulado por los nervios 5, 7, 9, 10 y 12, ¿sí? Que son los que van a ser los responsables de toda esta regulación y coordinación. En la fase bucal, como dijimos al principio, el bolo se va a proyectar y es empujado atrás por la lengua, disparado por los reflejos que mencionamos anteriormente, y posteriormente a eso, el esfínter esofágico superior se va a relajar y la epiglotis va a cerrar para proteger la vía aérea. Y la fase esofágica, a través de movimientos peristálticos y por la gravedad, este bolo alimenticio va a proseguir su camino. Es decir, la etapa, la dilución, la oral, va a ser de tipo voluntaria y automática. Si nosotros somos conscientes que estamos ingresando alimento a nuestra boca y vamos a tragar cuando terminemos de masticar, y la faringe, la fase faríngea va a ser involuntaria y refleja, y la esofágica involuntaria y refleja. Una vez en el esófago, como verán en la imagen, tenemos el esfínter, la parte del esófago, esto lo vimos en la clase de anatomía, en la primera parte del año, el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior y el cuerpo del esófago. Eh, es por acá donde va a ir atravesando el bolo alimenticio su camino, ¿no? Acá les voy a hacer una salvedad del tipo de tejido que tenemos, ¿sí? Con una mucosa, ¿sí? Epitelio, lámina propia y muscular propia de la mucosa, el endotelio, y la submucosa y la muscular interna y la serosa, que es un músculo liso, que lo que va a hacer es contraerse, dilatarse para producir estas ondas peristálticas y proseguir el bolo alimenticio hacia el estómago, ¿sí? Es decir, la onda primaria va a ser progresiva y se va a iniciar con la deglución, con la llegada del bolo alimenticio al esófago. Va a continuar con una onda secundaria, que esta se va a conducir por el resto del esófago en respuesta a la deglución, que es de tipo espontánea, y la terciaria también es espontánea en todos los niveles del esófago y para continuar el contenido hacia el estómago. Acá hago una salvedad clínica para mencionarles un poquito sobre el reflujo gastroesofágico,
pero que lo van a ahondar ustedes en nuestra actividad de la clase, que lo van a ver al finalizar, donde se produce que este movimiento se ve alterado, el de la continuación y la progresión de la bolo alimenticia hacia el estómago, cuando el contenido estomacal o duodenal, estomacal, perdón, vuelve en sentido retrógrado hacia el esófago, provocando una irritación. Esto puede verse a múltiples causas, como la incompetencia del esfínter esofágico inferior o el vaciamiento gástrico disminuido, y por una presión intraabdominal elevada también. Hay estimulantes como los cítricos, las gaseosas, la cafeína, picantes, grasas, alcohol. Bueno, esto lo van a ahondar ustedes a través del trabajo que se les va a dar al finalizar la clase, pero bueno, les hago como una salvedad de la parte clínica de esto cuando no funcionan bien las cosas. En cuanto a la fisiología del estómago, que es la parte de la digestión gástrica, la mucosa gástrica va a tener células mucosas que obviamente van a secretar moco, que van a ser de función protectora y también van a secretar jugos gástricos a través de las células parietales y las células principales. Las parietales van a ser las encargadas de secretar el ácido clorhídrico, que van a tener una función primero bactericida y de desnaturalización proteica, y van a seguir digeriendo la comida. Y las principales tienen pepsinógeno, que tienen esta enzima llamada pepsina, que también va a colaborar con la digestión y la desnaturalización de todo el contenido de este bolo alimenticio que ingresó al estómago. Y por otra parte, la musculatura gástrica, es decir, en los músculos de este estómago, van a hacer un movimiento de avance, movimiento de mezcla, produciendo lo que es la digestión también mecánica. Es decir, tenemos la digestión mecánica por parte de la musculatura y la digestión química por parte de estas enzimas que van a degradar el bolo alimenticio. Es la mezcla de todas estas enzimas y la degradación de todo esto, el resultado de todo esto con la digestión mecánica van a terminar formando lo que es el quimo. El quimo está más reducido que el bolo alimenticio gracias a todas estas digestiones, y este es el que puede pasar al duodeno. Entonces, acá vamos a mencionar un poquito sobre qué es lo que hace el estómago, ¿sí? Y recordar un poco de la anatomía de las partes, ¿sí? Lo que está pintado en amarillo, recuerde que es el cardias, ¿sí? Que es el esfínter superior del estómago, eh, que este no tiene musculatura, ¿sí? Más bien es un esfínter fisiológico, y posteriormente lo que tenemos que es por acá donde va a atravesar el bolo alimenticio, en azul y en violeta. El azul es el fundus y en violeta es el cuerpo del fondo del estómago. En este caso, va a recibir y almacenar el alimento a nivel del fundus, y se va a someter a un proceso de mezcla y secreciones a nivel del cuerpo del estómago. Y en verde está lo que es el antro pilórico y en rojo el píloro, ¿sí? El antro pilórico va a terminar de producirse toda la mezcla de estas secreciones con el quimo, eh, con el bolo alimenticio para terminar formando el quimo, y el esfínter esofágico inferior del estómago, que es el píloro, sí tiene musculatura propia y tiene regulación. Entonces, ahí está cerrada. Cuando se termina de formar el quimo, puede atravesar el bolo alimenticio. Entonces, ¿cómo se produce esta función motora? Es a través de las fibras musculares, longitudinales, circulares y oblicuas que se encuentran a nivel del fundus y del cuerpo del estómago, que van a producir todo este proceso de mezcla. El reservorio, como dijimos previamente, en este lugar no va a haber mezcla ni propulsión, que es en la parte más bien proximal del fundus, y sí se va a producir mezcla y trituración a nivel del estómago distal, en la parte del cuerpo más bien, donde van a producirse una reducción de la musculatura, perdón, del bolo alimenticio a 2 mililitros para terminar formando el quimo. Y la evacuación por un gradiente de presión y la coordinación motora va a pasar todo este quimo hacia el duodeno, ¿sí?
se producen tanto relajaciones receptivas reflejas por la llegada del alimento y también por la estimulación del sistema nervioso parasimpático y entérico, y la región inferior, y la región prepilórica van a terminar de producir este quimo para hacer el vaciamiento gástrico después. Entonces, la función secretora de las células epiteliales del estómago, a nivel del cardias, que dijimos que era el primer esfínter, más bien las células que tienen epiteliales son más bien de lubricación, secretan moco. Tienen algo de endocrinas también para su regulación interna, y el fondo y el cuerpo van a tener también secreción de mucosas y, como les mencioné al principio, tienen las células parietales y las principales que van a secretar ácido clorhídrico y pepsinógeno. El antropilórico va a tener células mucosas también y endocrinas y las células enterocromafines, ¿sí? Que van a liberar histamina. Entonces, acá tenemos una imagen sobre estas células del epitelio, sobre todo del fundus y del cuerpo del estómago, donde vamos a ver que las células de la mucosa superficial van a secretar más bien moco, y las células del cuello de la mucosa son células precursoras, es decir, para ir renovando continuamente estas células. Las parietales, que liberaban, como mencionamos, el ácido clorhídrico, el factor intrínseco, las células enterocromafines, que van a secretar histamina, y las células principales, que van a secretar pepsinógeno, que van a liberar, bueno, la pepsina, ¿no? Obviamente. La secreción del ácido clorhídrico, que van a participar en la digestión química, se produce, como dijimos, en las células parietales, y se produce gracias al canal de cloro y la bomba de protones, ¿sí? Y a través de la anhidrasa carbónica. Como verán en esta imagen, hacia nivel de líquido intersticial, van a ver que se produce un intercambio entre cloro y bicarbonato. Es decir, desde el sistema circulatorio del vaso sanguíneo, a través de la membrana basal, se va a producir el ingreso del cloro hacia la célula parietal y el egreso del bicarbonato. Es decir, si ingresa una partícula, tiene que salir otra. Es decir, al ingresar el cloro a la célula, que va después posteriormente salir hacia la luz para terminar formándose el ácido clorhídrico en la luz del conducto, el bicarbonato se va a disgregar, ¿sí? A través, gracias a la acción de la anhidrasa carbónica, y va a liberar el protón, y este protón, a través de la bomba de protón potasio, va a salir hacia la luz del conducto excretor y va a ingresar el protón. Es decir, que cuando sale el protón en conjunto con el cloro, va a terminar formando nuestro ácido clorhídrico. La fase de secreción va a secretar aproximadamente, en un proceso digestivo activo, 1500 mililitros de este ácido clorhídrico. Y se produce en distintas fases: cefálica, antes de que lleguen los alimentos, ¿sí? Que también sucede lo mismo que en la cavidad bucal; la gástrica, cuando el alimento llega finalmente al estómago y se produce todo este proceso de almacenamiento, mezcla y trituración; y la intestinal, la inhibitoria de la secreción gástrica, es decir, cuando empieza a acercarse el quimo hacia el intestino, este intestino libera también secreciones que lo que van a hacer es inhibir la producción de ácido clorhídrico para detener y no irritar justamente el tejido epitelial intestinal. La barrera mucosa, es decir, esto es importante porque nosotros estamos hablando de que se producen digestiones químicas a nivel del estómago y tiene que haber una protección. Entonces, esta protección es, tiene una parte preepitelial, epitelial y posepitelial, que está la barrera físico-química que va a tener el estómago para proteger sus propias células. Y lo va a hacer gracias al moco, al bicarbonato que se encuentra en sus células epiteliales, que va a contrarrestar al ácido que produce, que es el ácido clorhídrico. Y bueno, también el tejido epitelial va a producir moco y transportador de iones para compensar y amortiguar toda esta secreción ácida.
Y la posepitelia, la microvascular, suministra el bicarbonato y los nutrientes y el oxígeno necesario para poder mantener todo este sistema de protección. Finalmente, el vómito es, eh, es para darle otro concepto clínico, es algo que, ¿por qué se produce el vómito? Es un reflejo que se produce de la expulsión del contenido gástrico y hasta a veces duodenal desde el tubo digestivo a la boca, que puede tener múltiples causas: embarazo, alteraciones en el equilibrio, distensión del estómago, presión encefálica, olfato, tacto, algo que hayamos olido o hayamos eh, sentido el gusto feo y hayamos desarrollado estas arcadas que se producen, que lo que van a hacer es estimular una zona de gatillo quimiosensora en el nivel del sistema nervioso central y van a producir las náuseas, el flujo de la saliva, sudoración, palidez, pupilas dilatadas. Estas arcadas van a terminar a producir el vómito y se produce un flujo retrógrado desde este contenido hacia el esófago y la cavidad bucal. Por las contracciones duodenales, un peristaltismo inverso y una presión abdominal que va a hacer la expulsión de esto hacia el exterior. Al producirse este flujo retrógrado también se produce la elevación del reflejo del paladar y el cierre de la glotis, que van a ayudar a evitar una broncoaspiración, ¿no? Protegiendo la vía aérea. Eh, Así que bueno, les doy muchas gracias finalizando esto, y los invito a realizar la actividad de la clase. Muchas gracias.